amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy, como os prometí, y aquellos de mis seguidores que más seguís mis vídeos y me conocéis, sabéis que di la promesa de que daría a conocer algunas psicofonías que han sido registradas desde el mes de septiembre del año pasado y que ha sido toda una aventura para mí, toda una experiencia personal en la que solamente puedo dar parte de digamos, el aspecto más global del fenómeno. No puedo revelar, por supuesto, muchos detalles que implican, por supuesto, a mi vida íntima, a mi vida personal y por supuesto, a mis personas allegadas, a mis familiares o a mis amigos más cercanos. Porque realmente estamos hablando de un fenómeno en el que estas voces que han sido, como digo, registradas, tenemos ya cientos de horas de grabaciones que han sido ya pues expuestas a diferentes filtros de sonido para ser lógicamente depurados los sonidos de fondo, y han sido también enviadas a personas con una experiencia, con una trayectoria importante dentro de la parapsicología, y nos han dicho que realmente nos encontramos ante un fenómeno que podría entrar pues dentro de los anales de la parapsicología. Estamos hablando pues de diálogos que empezamos a establecer yo y mi mujer, junto con otros amigos y algunas personas de mi familia, pues como digo, en el mes de septiembre del año pasado, y hasta el día de hoy tenemos ya pues grabaciones muy interesantes. Nos han revelado mucha información sobre su propia naturaleza. Lógicamente es muy difícil sintetizar en este vídeo, daros a conocer todos los detalles de esta experiencia que ha sido para mí transformadora. Es una experiencia muy, vamos a decir, muy fuerte. Pero bueno, voy a intentar pues resumir un poco realmente cómo ha sido toda esta trayectoria, toda esta aventura. Nosotros empezamos a grabar en una casa de mis familiares, en un piso donde vivían mis abuelos, que ya no están ahí, y es una zona, lo que podríamos llamar una zona ventana. Es una zona donde parece que convergen diversas energías en el terreno. Es un terreno donde confluyen muchas energías de lo que podríamos llamar las líneas ley o líneas telúricas con mucha fuerza, y donde probablemente puede que haya algún tipo de vórtice, que estas líneas se crucen y eso pueda de alguna forma facilitarles a estas entidades el poder manifestarse. Pero aparte de eso hay otros aspectos que también, otros factores que desconocemos. El hecho de que incluso hemos grabado en todas partes y no hemos obtenido ninguna psicofonía, nada más que ahí, siempre en ese piso, en ese punto. Con lo cual no quisiera enrollarme demasiado y preferiría que vosotros mismos escucharais algunas de estas psicofonías para luego yo exponeros un poco más cómo ha sido toda esta aventura, toda esta historia. Solamente quiero hacer hincapié, antes de empezar, de que todo esto empezó cuando yo estaba pasando uno de los peores momentos de mi vida, en el plano personal, concretamente a nivel de salud. Sufría unos dolores de espalda tan tremendos que no podía apenas caminar, no podía apenas moverme. Cuando yo he sido, bueno, desde hace unos 10-15 años, una persona muy deportista, que necesitaba siempre ir al gimnasio, a hacer mis piscinas, mis ejercicios, y de golpe y porrazo pues encontrarme con unas lumbalgias y con unos dolores que me tenían absolutamente postrado casi en la cama. Y además que pasé una época en la que para mí salir aquí a hacer vídeos para compartir con vosotros me supuso un esfuerzo tremendo. Entonces yo cuando empecé a hacer estas psicofonías coincidió con esta época tan mala de mi vida, y tengo que deciros, amigos, que si no hubiese sido por muchos de los mensajes que recibí y que grabé y que tengo registrados de estas entidades, yo no sé si hoy estaría aquí, os lo digo sinceramente, porque sufrí una depresión muy fuerte a raíz de verme limitado de esa forma, con esos dolores. Tuve que tomar bastante medicación, antiinflamatorios, para aguantar esos dolores, y estaba sumido realmente en una depresión muy fuerte. Y estas entidades, sean lo que sean, me ayudaron. Y tengo que hacerlo público y quiero que lo sepáis.
porque sé que muchos de vosotros diréis, no, estos son entidades engañosas que manipulan, que tal, que cual. Ya conozco esa historia y yo me he planteado eso desde el principio y me lo he planteado desde todos los puntos de vista que os podáis imaginar. Es decir, los he puesto a prueba. Estas voces me han siempre dado muestras de una gran empatía, de un intento constante de evitar el sufrimiento en las personas, siempre ayudando a ver cuál es la mejor forma de facilitar el camino. Nos han advertido de ciertos peligros en familiares nuestros, peligros que han sido evitados. Nos han advertido de personas que vivían muy lejos, que se encontraban mal, que necesitaban un cierto soporte o ayuda emocional, y efectivamente ha sido así, sin que nosotros lo supiéramos, sin que nosotros tuviésemos contacto con esas personas. Efectivamente estos seres o estas entidades conocían el estado en que se encontraban y estas personas han podido ser ayudadas por nosotros. Os podría contar ilimitadas experiencias que hemos vivido con estas voces. Y bien, sin más, creo que sería el momento de mostraros algunas de estas psicofonías. La mayor parte de ellas son muy difíciles de poder entender. Solamente hay 2 o 3 en castellano, las otras son en catalán. Estas voces empezamos a hablarles en catalán y efectivamente nos responden en catalán. De todas formas, como hemos comentado en otros vídeos, si uno establece un diálogo en castellano o cualquier otro idioma, estoy convencido de que ellos responderían también en el idioma en el que se les pregunta. Vamos a mostraros las más destacables, las más curiosas, y realmente os daréis cuenta de que el título de este vídeo, Seres de Quinta Dimensión, no es gratuito, no es exagerado. Ellos dicen ser procedentes de una quinta dimensión. Vamos a analizar algunas de estas voces y luego os sigo contando algunos detalles de esta experiencia. Aquí os dejo con estas voces. Aquí, en esta otra, podemos oír, como estamos hablando yo y mi mujer, y se entrecruza una voz con un acento francés y dice, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estas voces generalmente son muy frescas, muy espontáneas. Es como una serie de entidades que realmente se manifiestan con mucha sinceridad, sin pelos en la lengua. Cuando no saben una respuesta te dicen no lo sé. Y en algunos casos, como este, pues te pueden recriminar a veces ciertos comportamientos tuyos, en el caso de que, por ejemplo, no ayudes a algunas personas que quizás necesiten ayuda dentro de la familia o que a lo mejor
pues no estás prestando la atención emocional que deberías prestar, ¿no? Y en esta hay una voz femenina, que es la más habitual, que se manifiesta y que me dice: Señor David, David, Señor David, David. En esta dicen tepo, o sea, tiene miedo. O sea, ellos son capaces, efectivamente, de detectar cuando uno tiene miedo y cuando no. Y eso es una de las cosas que ellos más insisten, que no tengamos miedo ante su presencia y que acojamos, vamos a decir, sus mensajes sin ningún tipo de prejuicio. Esta voz que vamos a oír ahora es muy curiosa porque aparece una voz como de señor un poco mayor y nos dice en castellano: este es de azote. No entendemos muy bien el significado, pero ellos siempre nos dicen que a veces se pueden colar diferentes entidades dentro de diferentes planos que se superponen. Si ellos están en la quinta dimensión, eso no significa que pueda haber otros planos por debajo y que puedan a veces colarse voces de otras entidades. En el caso de que coincidan con su vibración o con su dimensión, ellos, lógicamente, si son entidades negativas, los echan. Siempre nos dicen que los echan, que los sacan de ahí. Y que es una zona muy luminosa, con mucha paz, con mucha armonía, y que no permiten la intrusión de ciertas entidades que pueden ser bastante indeseables. Entonces es muy probable que a veces, y ocurre, de hecho ocurre, que podemos captar diferentes voces que desde luego desentonan con la naturaleza armónica y benévola de estos seres con los que parece que estamos realmente en contacto. Generalmente se manifiestan dos tipos de voces que son las más comunes. Una es gutural, masculina, muy fuerte, y la otra es una voz muy femenina y que expresa mucha dulzura, mucha empatía. Sin embargo, siempre vemos que son entidades con una serie de valores, vamos a decir, valores de tipo de nobleza, de valentía, de afrontar las situaciones con soluciones prácticas. Son seres realmente pues, con una naturaleza para darle practicidad a las cosas. En una ocasión preguntamos a ver si podían intentar manifestarse con más claridad para que pudiésemos escucharlos con más fuerza y con más claridad. Y nos respondieron: es muy difícil de graduar. Nos lo dijeron en catalán: es muy difícil de graduar. Bien, esto ha sido pues un poco, bueno, ni siquiera la punta del iceberg, que esto es, como os digo, tengo como 3.000 o quizás 5.000, no lo sé, no las he contado, pero son miles la cantidad de grabaciones que tengo y de voces que podríamos estar horas con diferentes vídeos exponiendo todo lo que hay aquí. Lógicamente, hay una parte de esas informaciones que implica a nuestra familia, implica nuestra vida personal y no podemos hacerlas públicas, lógicamente. Pero, sin embargo, sí que podemos deciros que han sido analizadas por expertos, por parapsicólogos, y nos han dicho que efectivamente se trata de algo que, desde luego, aquí no hay sugestión posible. Esto está grabado, está registrado, son voces claramente procedentes de no se sabe dónde. Ellos dicen ser de la quinta dimensión, pero bueno, ahí está, ahí están, y tal y como os prometí, pues os las he mostrado, algunas de ellas. Si os interesa, veremos si en el futuro podemos realizar otros videoprogramas en donde podamos también mostraros sintetizado, claro, algunas de las más remarcables voces que tenemos. Por supuesto, también hay aquí cosas que me gustaría compartir con vosotros. Por ejemplo, nos han dado nombres de estas entidades. Parece que han sido personas que vivieron donde yo vivo hace muchos años,
Nos han dicho su profesión, su nombre y el lugar donde nacieron y murieron. Con lo cual, todo esto estamos ahora precisamente trabajando, recopilando datos, información en registros para que podamos confirmar todos estos datos. Quiero decir que no estamos hablando de algo que está, vamos a decir, en el aire. Aquí hay unos hechos, también os puedo decir que Iván Martínez, de Gran Misterio, que ha venido a verme muchas veces y que tenemos una gran amistad, él ha estado presente en una de nuestras sesiones con estas psicofonías, y él también ha sido testigo, él ha podido escuchar muchas de estas voces y desde luego él piensa exactamente igual. Es algo que de momento no tenemos una explicación clara para decir, bueno, esto es tal al 100%, pero sí que son realmente voces que se manifiestan y que no son de este plano. Iván Martínez, curiosamente, tuvimos una anécdota bastante curiosa con él, y es que cuando él regresó, después de venir a hacer una visita aquí, él regresó a su casa y yo pues obtuve una psicofonía que me decía que Iván enfermaría, que se pondría enfermo, que le pasaría algo que pues tendría unas consecuencias. Nosotros, bueno, nos asustamos bastante, le enviamos un mensaje, le dijimos, oye, ¿te encuentras? Y dijo, ¿por qué me preguntas eso? Digo, no, es que parece que hay algo aquí que no funciona, por lo que estas voces nos han comentado. Bueno, él dijo, no, yo estoy perfectamente, no pasa nada. Al cabo de 2 semanas, Iván Martínez me envió un mensaje y me dijo que había sido hospitalizado de urgencia debido a una jaqueca muy fuerte, una inflamación en el cerebro que le produjo una ceguera temporal en su ojo derecho. Con lo cual tuvo que, y está aún hoy, medicándose para superar estos problemas. Todo esto, además, hay un vídeo que no sé si sacamos hace ya un par de meses, en donde el propio Iván Martínez lo cuenta. Podría contaros muchas anécdotas que han ocurrido relacionadas con estas curiosas voces. Personas, amigos míos, que han ido a hacer sesiones, han preguntado por cuestiones personales, por cuestiones de pareja, y estas personas han recibido, vamos a decir, unos consejos muy lógicos, unos consejos que realmente pues han servido de mucho. Han corroborado muchas cosas que luego también con el tiempo se han cumplido. Nos han dicho cosas, bueno, esto, si vas por ahí va a pasar esto, si vas por ahí va a pasar lo otro. Entonces, siempre han sido consejos muy positivos, y es como siempre nos encontramos con el mismo patrón. Son entidades que, en vez de alimentarse del sufrimiento, lo que hacen es como alimentarse del amor, de la armonía. Son seres que te ayudan a evitar el sufrimiento. Siempre parece que están pendientes de cualquier tipo de eventualidad o algo negativo que pueda ocurrirte. Te ayudan, te avisan antes. Y bueno, podría seguir y extenderme mucho más, pero no puedo hacerlo, lógicamente. En este videoprograma simplemente hemos querido dar 4 pinceladas de este increíble fenómeno. Yo, por supuesto, una de mis intenciones a la hora de dar a conocer todo esto es animaros, instaros a que vosotros también experimentéis en ese campo, simplemente utilizando un micrófono como este, que uso para hacer mis videoprogramas, un Rode en este caso, y una cámara de vídeo, o podéis lógicamente enchufarlo directamente a vuestro aparato de ordenador, evitar lo máximo los ruidos de fondo y utilizar los típicos programas tipo Cool Edit o la Audacity o el que vosotros mejor dominéis, limpiar ese sonido de fondo y veréis que con el tiempo y con constancia vais a recibir diferentes voces, vais a grabar realmente a otras entidades. Pero, amigos, de verdad, tenéis que tener muy en cuenta vuestro estado interior. No hagáis eso en momentos de vuestra vida que, vamos a decir, tengáis miedo o estéis mal. En mi caso, yo estaba muy mal, pero afortunadamente, quizás pues por personas también cercanas a mí, la naturaleza de las entidades que realmente acudieron a nosotros fue muy positiva.
y a mí realmente me ayudaron muchísimo. Es importante ser constantes. Si queréis obtener respuesta tenéis que insistir una y otra vez, un mes tras otro. No es una cuestión de 3-4 días probarlo y me olvido del tema porque no hay respuesta. No, si realmente queréis conseguir voces y queréis establecer algún tipo de comunicación con algo, pero con algo que sea positivo, lógicamente tenéis que tener no solamente curiosidad, sino deseo y sentiros verdaderamente inspirados para ser depositarios de un conocimiento más elevado que os pueda ayudar a trascender como individuos. No se trata de colmar una simple curiosidad. Es importante que lo hagáis desde el corazón, con sentimiento. No me alargo más, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo y, lógicamente, si os ha interesado el tema, vamos a poneros más psicofonías que tenemos, por supuesto, algunas de ellas a vuestra disposición. Un abrazo, amigos. Nos vemos.